Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche para continuar con nuestros temas de largo aliento, aprovechando un par de trabajos que se publicaron, uno de ellos todavía de manera informal, durante los últimos días. Dos trabajos que afortunadamente coinciden con lo que hemos estado platicando aquí. Uno de ellos acerca del inicio y otro acerca de lo que está ocurriendo hoy, que creo que son muy relevantes, me parece, pueden ser útiles para confirmar que lo que hemos estado platicando aquí tiene sentido. Distintos grupos de académicos, de investigadores, están trabajando muchos temas asociados a lo que aquí comentamos y pues cada vez que alguno de ellos encuentra algo, esto me permite ir fortaleciendo o revisando lo que creo que puede ser relevante, insisto, para entender el funcionamiento de las sociedades humanas. Usted recuerda que decíamos, los seres humanos empezamos a vivir juntos en grupos más grandes, hará cosa de 15,000 años. Antes de eso, los 30,000 años previos, los seres humanos se reunían de forma periódica, aun cuando vivían en grupos relativamente pequeños, grupos de 50, 60 individuos, tal vez hasta 150. Hemos dicho que esta es nuestra referencia del tamaño máximo que puede tener un grupo humano en condiciones naturales, pero que normalmente el grupo rondaba estos 50 o 60 individuos y había reuniones en ciertos lugares, no sé si con una periodicidad asociada a la luna o al sol, que son nuestras referencias para los calendarios, y estas reuniones solían ocurrir, pensamos, alrededor de estos espacios que después descubrimos, donde en las cuevas se tienen pinturas que pues nos permiten aprender de cuál era la fauna de aquella época, nos permiten maravillarnos de la capacidad que teníamos los seres humanos hace 40,000 años para dibujar estas imágenes, y también nos permiten especular, porque no podemos confirmarlo, que lo que pensaban nuestros antepasados era una visión del mundo muy parecida a la visión de los chamanes. La palabra chamán es una palabra que viene de los grupos que se encontraron en Siberia hacia el siglo XVII, que tenían una forma religiosa o de creencias religiosas, para que nadie se enoje, asociada a los animales. Ya habíamos platicado aquí, pensamos que lo que hacíamos en aquel entonces era tratar de entender mejor a los animales, porque eran nuestra fuente más importante de alimentación. Las distintas bandas de seres humanos andaban siguiendo a las manadas de los herbívoros para pues cazarlos y comérselos, y entonces era importantísimo entender qué es lo que iba a ocurrir con la manada, si se iba a mover en una fecha o en otra, cuándo iba a regresar, si había por ahí predadores de esos animales que podían también aprovechar para comernos a nosotros, y todo parece indicar que lo que se creó es este conjunto de creencias en las cuales lo que tratábamos de hacer los seres humanos era entrar en una dimensión en la cual podíamos hablar con los animales. Eso es en esencia el conjunto de creencias chamánicas. Para esto el proceso consistía en que una persona que tenía ciertas capacidades, el chamán, entraba en un estado alterado de conciencia, ya fuese con respiraciones rítmicas, haciendo uso de humo, de hierbas, hongos, etc. Y esto le permitía moverse a la otra dimensión. El proceso era un proceso inverso al nacimiento.
se pasaba del espacio abierto a un espacio cerrado a través de un túnel, exactamente el proceso contrario a cuando se nace, y en ese espacio cerrado es donde había la conexión con la otra dimensión. El chamán podía hablar con los animales, conseguía la información, regresaba, salía con el público y explicaba qué es lo que había que hacer. Evidentemente, para esto se necesita que haya ya un lenguaje más o menos amplio, y esto aparentemente lo logramos por ahí de hace 50 o 45 mil años. Este texto que le comentaba hace un momento es un trabajo de un par de investigadores, uno de ellos el señor Benítez Burraco de la Universidad de Sevilla, que es quien lo puso en redes. Gracias a eso pude leerlo, y su argumento es que los seres humanos empezamos a desarrollar el lenguaje empezando por la música. Esto es algo que ya usted probablemente ha escuchado. Hay varios libros al respecto, uno acerca de los neandertales haciendo música inclusive, y esta idea de la música es importante porque el ritmo va a ser clave para desarrollar el lenguaje. Usted puede escuchar a alguien hablando otro idioma y sabe que está diciendo algo porque el ritmo le permite identificar que eso es un lenguaje, aun cuando usted no entienda nada de ese lenguaje. Este desarrollo del ritmo y esta capacidad de hablar que se fue desarrollando con la música, de acuerdo con estos investigadores, coincide con un proceso de autodomesticación de los seres humanos, una hipótesis que también probablemente usted ha escuchado. Yo he comentado una de esas versiones, que es la de Chris Böhm, de cómo los grupos humanos fueron eliminando a los abusivos para con ello vivir de una mejor manera. Si un grupo pequeñito tiene ahí un abusivo, pues este grupo va a ser destruido por el abusivo, porque va a estar consumiendo más comida de la que le toca, va a dejar de participar en la cacería, va a abusar de las mujeres del grupo, se va a convertir en el único que se reproduce. Bueno, esto no es una buena cosa. De manera que los seres humanos, dice Chris Böhm, desarrollamos 3 métodos para eliminar a estos abusivos. El primero es la vergüenza, ponerlo en vergüenza al personaje. Me refiero a él como un hombre porque es lo más frecuente, insultarlo, reírse de él, de manera pues que le bajara a su mal ánimo y se incorporara mejor en el grupo. Si esto no funcionaba, se intentaba expulsarlo del grupo, y si eso tampoco funcionaba, pues había que matarlo, y eso es lo que se hacía. Para nuestra forma de ver el mundo hoy, pues eso de andar matando gente no nos suena razonable, pero pues así ha sido la historia humana. Este proceso pues fue eliminando a los más agresivos del proceso reproductivo y nos fuimos convirtiendo en el primate más cooperativo que existe. Lo interesante para mí del artículo, además de todo esto que ya le comenté, es que Benítez Burraco cree que el inicio de este proceso está asociado al desarrollo de canciones personales. Así como hay pajaritos que tienen canciones que los identifican de forma individual y con eso pueden no solo atraer pareja, sino mantener una especie de definición individual, nosotros hicimos lo mismo, probablemente hace 60 o 50 mil años o 40 mil años, esto está por verse, pero lo que él encuentra es que estas canciones personales siguen existiendo en toda la región de Siberia e incluso en Norteamérica. Esto es importante porque, recuerde usted, el tránsito de Siberia hacia Norteamérica debe haber ocurrido entre hace 20 y hace 12 mil años, que fue cuando ya terminó definitivamente el paso entre los dos continentes, y entonces se alcanzó a transmitir o a llevar junto con la gente las ideas propias que se tenían en esa época en el mundo, en particular en la zona de Siberia. Esto es, creencias chamánicas y esta capacidad de generar las canciones personales. La región entonces es prácticamente la misma. Y le digo, esto es el espacio en donde
todavía en el siglo XVII existían estas creencias chamánicas en una versión, digamos, más o menos pura. No es, obviamente no lo puede ser por completo, pero más o menos. Es un espacio que no ocuparon los grandes grupos violentos de la región, como los hunos, los turcos, los mongoles, que aunque salen de ahí del norte de Asia del Este, no alcanzan a entrar nunca de manera permanente en Siberia, no valía la pena. Todos ellos se mueven hacia el sur oeste para ir llegando a donde hay más gente, donde se puede sembrar, donde puede uno saquear. Siberia, ¿para qué se iba uno a meter si no había nada? Entonces ahí se mantuvieron estas creencias mucho tiempo y siguen existiendo, o lo siguieron haciendo por mucho tiempo también, en la zona de América del Norte, en particular en las regiones de Alaska, Canadá, etcétera, donde usted puede ver hoy los tótems, que no son otra cosa que los animales de referencia de los distintos grupos que vivieron en esa época. De forma que este artículo, que es realmente un libro, son más de 100 páginas, que escribió Benítez Burraco y su colaborador norteamericano, me parece que nos ayuda a confirmar un poco más. No lo podemos probar de manera definitiva nunca, pero tenemos más evidencia de que efectivamente se desarrolló en esa época este conjunto de creencias asociadas a los animales, asociadas a este proceso chamánico de movimiento hacia una dimensión, y que fue parte de este proceso no solo de desarrollo del lenguaje, sino también de autodomesticación de los seres humanos para poder vivir en grupos más grandes. Ya lo que ocurre después, insisto, a partir de hace 15,000 años, con la combinación de las creencias chamánicas con el uso de cráneos como referencia de grupo, es lo que nos permite crear la adoración de los antepasados. Gracias a ello empezamos a vivir en grupos más grandes que se establecieron de forma fija porque el cráneo ahí estaba, y esto, al llevarlos a vivir todo el año completo en el mismo lugar, les ayudó a entender cómo funcionan las plantas y los animales, y por lo tanto a domesticarlos a ellos, y con base en eso a desarrollar lo que hoy llamamos agricultura y ganadería, y lo que ya hemos estado platicando varias veces. Pero recuerde, el primer paso es la creación de estas ideas que nos permiten ampliar el grupo. El avance tecnológico es importantísimo, pero si ese avance tecnológico no tiene un respaldo de ideas que le permitan ser viable, esa tecnología no se usa. Un poco, si quiere verlo en términos actuales, pues nosotros en América Latina tenemos una forma de ver el mundo que nos impide utilizar de forma adecuada la tecnología. Algún día platicaremos más de eso, no en este momento, porque ahora le quiero comentar el otro artículo que también me parece confirma mucho lo que hemos platicado, sobre todo del último periodo. Maarten Scheffer, de la Universidad de Wageningen, de Holanda, junto con un equipo, se puso a hacer un análisis estadístico de la frecuencia con la que aparecen palabras asociadas a la racionalidad y a los sentimientos en el inglés desde 1850 hasta la fecha. Lo que encontraron es que hay un crecimiento continuo de las ideas y palabras asociadas a la racionalidad de 1850 en adelante. Alcanza un punto máximo por ahí de los inicio de los 70, y de ahí empieza a caer, y de pronto pues hoy tenemos muchísimas palabras utilizándose continuamente asociadas a los sentimientos y muy poquitas asociadas a la racionalidad. Una vez que encuentran eso, hacen la separación entre el inglés, digamos, técnico y el inglés literario. Y lo que encuentran es el mismo comportamiento, pero es más marcado en el caso literario el momento de cambio. En el inglés técnico, digamos, se avanza en términos de racionalidad y se alcanza un máximo por ahí de 1920, y ahí se mantiene durante los siguientes 60 años prácticamente. El inglés literario tiene un comportamiento más brusco,
llega a su punto máximo la racionalidad hacia los años 50, 60 y de inmediato empieza a moverse. Muy probablemente 68, 75 es el punto en el cual empiezan a crecer los sentimientos hasta llegar a un máximo, si el análisis es correcto, hace un poquito de tiempo. Y empieza en la parte literaria ya a notarse un movimiento de regreso. Esto no se nota en el inglés en conjunto, no se nota en el inglés técnico, y por cierto hicieron también el análisis sobre The New York Times, porque pues este periódico tiene todas sus ediciones desde entonces hasta la fecha en internet. Se puede usar el instrumento para medir el número de palabras, y lo hicieron también en español, y nos movemos igual que se mueven en inglés, pero insisto, el momento literario parece ser al inicio de los años 70. Esto coincidiría mucho con lo que hemos platicado, de 1855, 50, 48, le decía yo. Inicia el proceso que yo llamo positivismo, en el cual vamos construyendo soluciones a los problemas que teníamos y nos permiten un mayor crecimiento económico, la expansión de la democracia, la primera globalización, etcétera, que llega a su fin alrededor de la Primera Guerra Mundial, que es justamente el punto donde se estabiliza el número de palabras asociadas a la racionalidad, y ahí se mantienen hasta que en los años 70 tenemos un nuevo movimiento, ahora basado en las ideas que tienen que ver con sentimientos, de manera que, si esta información es correcta, esto significaría que el proceso de avance de la segunda globalización tiene una gran diferencia con el de la primera. En la primera tuvimos como base de nuestras ideas temas asociados a la racionalidad, mientras que la segunda globalización, la que le tocó a usted vivir y a mí también, esta segunda globalización de 1970 a, póngale, 2008, 2009, en ese proceso lo que privó fueron los sentimientos. No es nada extraño, también ya lo hemos comentado, la aparición de los medios electrónicos de comunicación, originalmente medios masivos, nos ha permitido comunicarnos no solo con palabras escritas como era la imprenta o eran los periódicos, sino con imágenes y sonidos, lo cual favorece nuestra percepción emocional de las cosas. Con la televisión esto llegó a su máximo, y esto se nota en este proceso de cambio de las ideas, y esto probablemente nos ayuda a entender por qué en este momento que estamos nuevamente, digamos, en el cambio de etapa y entramos en la parte negativa del ciclo, esta parte negativa está mucho más asociada a temas de sentimientos de lo que ocurrió en los años 20 del siglo pasado. Los años 20 del siglo pasado los argumentos eran esencialmente racionales, hoy son esencialmente sentimentales. En los años 20 del siglo pasado el tema era las clases sociales, los grupos al interior del Estado, el poder del Estado, la validez o no de una religión en particular, y ya sabe usted, esto nos llevó a matanzas increíbles, porque es la parte negativa del ciclo y no es buena cosa. Bueno, pero ahora nos toca en un momento en el cual pues todo es sentimiento, todo es emociones, y entonces nuestras discusiones no son acerca de esos temas, nuestras discusiones son acerca de temas, ya lo hemos platicado, de identidad, porque pues todo mundo se siente muy importante. Y entonces, pues mira, es que a mí no me puedes tratar igual que a los otros porque yo soy no sé de qué género, no sé de qué color, no sé de qué creencia, y debo ser tratado de forma especial. Y así están todos, ¿no? Un buen ejemplo son estos dos deportistas a los que yo les tenía gran aprecio, me caían muy bien, el quarterback de los Green Bay Packers, el señor Rodgers, y el tenista Djokovic. Los dos se volvieron locos con este tema de la vacunación. Ellos creen que no se deben vacunar y quieren ser tratados de forma distinta a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque sí. Bueno, pues esto es un problema. Y esto nos ocurre con estos dos personajes que son públicos,
se puede discutir más fácilmente, pero está ocurriendo con muchos temas, con muchas personas que no siempre son tan públicas, y el resultado es que nos estamos dispersando en montones de pequeños grupos que están creyendo que tienen más importancia que el resto de los seres humanos. Esto no ocurrió hace 100 años. En ese entonces los grupos que se dividieron fueron pocos y el resultado de cualquier manera fue una matanza espectacular. Ahora imagínenselo con esta dispersión. En aquel entonces el enfrentamiento fue entre estados que trataban de imponer su forma de ver el mundo a todos los estados asociados, cercanos, los que fueran. Esa es la Segunda Guerra Mundial en particular. Al interior del Estado es un grupo el que intenta quedarse con todo el poder, ese es el fascismo, o en el caso soviético es el comunismo. Hoy no, hoy lo que tenemos, insisto, esta dispersión que nos hace pensar más en la posibilidad de enfrentamientos al interior de los estados y no entre estados. Acaba de salir un libro de una estudiosa estadounidense, llamando la atención sobre la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. El libro acaba de salir, no me ha llegado, me llega mañana, lo leo y se lo platico aquí para ir confirmando pues un poquito más nuestras hipótesis. En principio creo que vamos por buen camino en términos de entender, y todavía nos falta un buen rato en términos de proponer, pero lo haremos. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.